Hola, ¿cómo estás? Hoy te quiero invitar a ver el proceso de modelado de una pieza de cerámica. En este caso va a ser de esta pequeña pieza que hace juego con esta pieza más grande y las que he realizado para utilizar luego en una quema sagar. Son piezas que están hechas con una pasta especial para que soporte el shock térmico. Si no conoces la técnica de sagar, es una técnica que deja manchas muy lindas en las piezas y que se realiza en un horno a leña. En este video no voy a estar mostrando la cocción, lo que voy a hacer es mostrar el modelado de esta pieza preparada para sagar. Bueno, te invito a quedarte y ver el video. Para comenzar con este proyecto, empezamos preparando una pasta especial que resista el choque térmico, ya que esta pieza va a ser para realizar una quema sagar. Lo primero que hago entonces es pesar los diferentes materiales que lleva la fórmula. Les voy a dejar aquí la fórmula escrita, pero es 50% de arcilla Tincar Super en mi caso, pero puede ser Tincar Z también, 25% de talco industrial y 25% de chamote fino. Les recomiendo que utilicen el chamote fino y no el grueso, porque el grueso deja demasiada textura. El fino realmente es como un intermedio que se trabaja muy bien. Después, en un lugar abierto, mezclo estos materiales secos. Primero nada más los mezclo entre sí sin agua y después coloco agua. En mi caso me gusta trabajar con agua de lluvia que tengo a disposición. Y aquí, como pueden ver, agregué el agua colada por las dudas para que no tenga ningún residuo de otro tipo. Y lo incorporé a la pasta seca. Así queda hasta mañana para que se hidrate bien toda la pasta. Al día siguiente coloco esta mezcla que está demasiado húmeda, como pueden ver. La pongo arriba de una placa de yeso para deshidratarla y dejarla en un estado que sea maleable. Al día siguiente ya tengo lista la pasta, entonces la amaso bien y empiezo a trabajar en el diseño de la pieza. Lo primero que hago es estirar una plancha y ponerla sobre un contramolde de un bowl. Esto me va a servir como base para arrancar mi pieza. La dejo orear un rato para que esté un poquito más firme y después empiezo a trabajar con choricitos, que los hago bastante gruesos, los aplasto para hacer una plaquita, una planchita más alta, así subo más rápidamente. Los voy ubicando sobre la base que hice anteriormente. Siempre me gusta sacar el choricito, bajarlo y coserlo por el lado de abajo, que si no es imposible llegar ahí. Y después coloco de nuevo esa tirita sobre el bowl. Después empiezo a coser, a bajar material desde la parte de arriba del choricito hacia abajo para que se unan las dos partes. Acá es importante siempre el movimiento hacerlo desde arriba hacia abajo, no hacer movimientos horizontales para unir las dos piezas. Siempre de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero nunca en horizontal.
tenemos que desplazar material de un lado hacia el otro para que se unan las dos partes y usar mucho el paleteado. El paleteado es fundamental, se realiza desde arriba, desde el costado, permite ir dando forma y unir bien las distintas partes que vamos adicionando a la pieza. Después, con una lama o una tarjeta, empezamos a alisar un poco la vasija, siempre trabajando en diagonal hacia un lado y hacia el otro. Ese trabajo en diagonal hace que se eliminen todos esos hundimientos, bordecitos que fueron quedando. Con la tarjeta vamos retirando ese material y alisando la superficie. Acá coloco un pequeño choricito como para reforzar esa unión. Si te está gustando el video, no te olvides que podés dejarme un me gusta, podés compartir este video con alguien que sepas que le interesa la cerámica y también te podés suscribir al canal para no perderte los próximos videos que suba. Es una manera que tenés de poder ayudarme a que este canal crezca. Hay que ir controlando la forma y en este caso, como yo quería modificar un poco esa forma cilíndrica, entonces con el mismo paleteo aprovecho para ir llevando la forma hacia donde quiero. La arcilla tiene que estar justo en el punto de plasticidad que me permita deformarla. Si estuviera demasiado dura ya no es posible hacer esto porque se quiebra. Ahora estiro otra plancha de arcilla que va a ser la tapa superior de la vasija y aproximadamente recorto una forma como para comenzar con el trabajo. Después sigo ajustando esa forma
recortando lo que sobra hasta que llego a la medida que necesito. Trabajo en la unión de las dos partes, paleteando, con costura y con presión de la tarjeta. Después empiezo a ejercer presión sobre esta última plancha que coloqué para que se vaya hundiendo este sector, porque mi intención era que esta zona estuviera hacia abajo. Me voy ayudando ejerciendo presión con una tarjeta y con los dedos también. Después utilizo un pequeño cilindro para marcar el lugar donde voy a perforar y otro vasito también que utilicé para hacer esta forma redonda. Y paso a abrir este agujero con un cúter. Ahora sigo trabajando en el bajo relieve. Este sector también lo quiero hacer más hundido, así que voy ejerciendo presión suavemente para lograr esa forma que estoy buscando. Sigo trabajando más este bajo relieve, usando otra vez la tarjeta. Ya voy llegando a la forma más aproximada a la que me había imaginado. Y ahora queda el trabajo de lograr perfeccionar las terminaciones de la pieza, para que la superficie quede bien pareja y no aparezcan zonas hundidas, pequeños pozos que a veces nos quedan de la presión que vamos haciendo con los dedos. Es importante pasar una pequeña sierrita que tenga dientes pequeños, no grandes. Con esto vamos a lograr emparejar la superficie. Se pasa en diagonal hacia un lado y después hacia el otro. Una vez que tenemos toda la superficie así, con esta terminación, yo suelo pasar esta chapita que es lisa y con esto saco esa raya que deja la sierra. Y ahí ya queda lista para bruñir. Esto, como les digo, sirve para quitar todas esas zonas hundidas. Es importante trabajar bien la pieza antes del bruñido, porque entonces ya partimos de una superficie que está bien preparada y eso nos garantiza que después el bruñido sea mucho más parejo, quede mejor.
porque al sacar brillo empieza a notarse si hay alguna zona hundida o diferente. Esta pasta, como tiene chamote, va a ser un poco más complicada de bruñir porque tiene esas pequeñas piedritas, pero ya en otras ocasiones he bruñido con chamote y me ha quedado bien. Lo importante es empezar a trabajar la pieza cuando todavía está húmeda, así ya va quedando la superficie preparada. Cuando está muy seca, muy dura, ya no podemos corregir estas cosas. También si hubiera algún lugar donde yo noto que falta material, esto mismo que saco lo puedo poner y agrego pequeña cantidad, no estoy hablando de algo muy importante, sino de algún lugarcito donde quede algún pozo. Yo siempre les digo a mis alumnos que una pieza tiene que estar bien terminada y prolija en todos sus lados, incluida la base. No tiene sentido ver una pieza que esté bien terminada y que tenga su base desprolija. Así que es importante trabajar también la parte de abajo para que todo esté con el mismo nivel de terminación. Trabajar la base a veces es complicado porque no hay manera de apoyar la pieza. Lo que yo suelo utilizar es una pequeña almohada que corto a medida para que me sirva. Tengo estos almohadoncitos pequeños. Yo les llamo camas, no sé si tienen algún otro nombre. Pero acá entonces puedo apoyar la pieza, que no se va a arruinar, y voy trabajando esta parte. También recuerden de firmar la pieza o ponerle su sello para identificarla. Quedó lista esta etapa. Ahora lo voy a dejar descansar para que se ponga más duro, más firme y entre en estado de cuero. Todavía le falta un poquito para estar en estado de cuero. Y cuando esté ya más firme voy a empezar con el trabajo del bruñido. Para los que me siguen y vieron el video del horno Maigama, les cuento que he realizado algunas piezas pequeñas para utilizar en ese horno, en las que usé la misma pasta con la que hice esta pieza, que es una pasta para toque térmico. Voy a realizar un próximo video donde voy a mostrar cómo utilizo por primera vez el horno Maigama. Necesito para eso que lleguen unas pinzas especiales que he comprado para Raku y que están en camino, vienen demoradas. Ustedes saben cómo es esto de comprar por internet y bueno, a veces las cosas demoran en llegar. Pero bueno, ya están más cerca, así que pronto va a haber novedades. Hasta aquí entonces llego con este video donde les estoy mostrando cómo he realizado esta pieza que voy a utilizar con técnica Zagar. En el próximo video les voy a mostrar cómo realizo el bruñido de esta pieza. Les voy a mostrar las herramientas que utilizo, les voy a contar cómo es el proceso y algunos secretitos como para que puedan aprovechar y sacarle brillo a esta técnica hermosa de bruñido. Si llegaste hasta aquí, te agradezco por haber visto el video. Podés dejarme un me gusta si te fue de utilidad. Podés compartirlo con alguien que sepas que le pueda interesar. Y también te recomiendo que te suscribas al canal, así no te perdés los próximos videos que voy a subir.
Gracias por ver el video. Nos vemos pronto. Chau, chau.